Bueno, lo siguiente que vamos a desarrollar o a montar van a ser las góndolas de los motores. Para ello empezaremos por ensamblar lo que es cada uno de los motores, que prácticamente son piezas gemelas, la de la izquierda y la de la derecha, y la única diferencia son los soportes frontales, ¿de acuerdo? Sí, el soporte frontal, ¿vale? Este de aquí, el que va hacia la zona de admisión, y a lo mejor alguna piececita o algo que va de diferente manera. Para desarrollar o ensamblar estas piezas, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar básicamente 3 planchas. Por un lado, las 2 planchas L, que tienen las piezas de los motores. Cada una es un motor. Por otro lado, las 2 piezas H, que tienen básicamente los escapes traseros, ¿vale? Los escapes de los motores. Y por otro lado, básicamente vamos a necesitar la plancha C, que lleva lo que son la estructura de los tubos de los colectores de escape y piezas de lo que es la carcasa de la góndola. También necesitaremos emplear la plancha de fotograbado B por los soportes básicamente de los motores y las placas de los tubos de escape, las placas protectoras térmicas que llevan arriba y abajo los motores. Y emplearemos también la plancha P, ¿de acuerdo? Que tiene básicamente algunas piececitas pequeñas del motor junto con la plancha E y las piezas de... joder, me saldrá. De refrigeración de la transmisión. Con esto nada más por ahora, ¿vale? Así que voy a ir preparando al menos uno de los motores para empezar el ensamblaje del mismo. Bien, ya tenemos aquí preparadas las primeras piezas de lo que sería la confección de uno de los motores. Se trata concretamente de las piezas L37, L36, L3, L8, L16 y L25. No tiene ningún intríngulis su ensamblaje, ¿de acuerdo? Lo único que hay que tener cuidado cuando retiréis de la plancha la pieza L16 porque es muy finita y puede llegar a partirse por algún sitio, ¿vale? Pues lo dicho, el montaje es muy sencillo, no tiene ningún intríngulis ni nada. Cogemos las 2 piezas que confeccionan la carcasa, las pegamos y una vez que las tengamos unidas, le podremos coger con el pegamento que estemos utilizando y le aplicamos un poquito de pegamento en la junta de unión, ¿vale? Siempre que sean pegamentos líquidos, ¿de acuerdo? Pegamento extra thin de tamilla lo podremos utilizar de esta forma. Si es el pegamento de Umbrol, aplicaremos el pegamento, ya sabéis, en una de las mitades y luego pegaremos las 2 mitades juntas. Bien, ahora dejaremos secar el pegamento y procederemos a igualar un poco las superficies, y si vemos que no se igualan bien, pues podremos recurrir un poquito a agregar en las zonas de unión un poco de masilla, ¿de acuerdo? Bien, ahora mientras se seca el pegamento, pues simplemente voy a limpiar este resto de grapa, ¿vale? Del soporte y listo. Listo. Lo dicho,
Ahora dejaremos secar esto bien y después procederemos a lijar un poquito toda la zona de unión para ver dónde va a ser necesario aplicar masilla en caso de que sea necesario. Así que lo dejo aquí la grabación y continuamos enseguida. Bien, ya está lijado un poquito todo lo que es la superficie de unión y sinceramente queda bastante bien y no creo que sea necesaria masilla. Lo siguiente que he colocado fuera de grabación es la pieza L3, que es esta pieza de aquí. Esta pieza tiene la característica de que no es una pieza que tenga la superficie completamente plana, sino que el último tramito va inclinado, ¿de acuerdo? Y sería lo que es hacia la parte inferior del motor, ¿de acuerdo? El planito inclinado quedaría hacia la parte de abajo. Ahora, lo siguiente que voy a colocar va a ser esta pieza, ¿de acuerdo? La pieza L8, que no tiene ningún secretillo para ponerse, ¿de acuerdo? Lo único que hay que tener en cuenta es que en la parte interior, ¿vale? O sea, en esta parte de aquí, el anclaje es un punto, ¿de acuerdo? Y el tetón que lleva la pieza aquí, ¿de acuerdo? Así que le aplicaremos un poquito de pegamento antes de ponerla para que asiente un poco la pieza. Bien, una vez que esté pegada, ¿de acuerdo? Vamos a colocar esta pieza, ¿vale? La pieza L25. Esta pieza tiene que encajar este tetoncito en este orificio de aquí y lo que es esta parte de aquí tiene que coger aquí, ¿vale? Así que recomiendo que primero coloquéis la parte del anclaje frontal, ¿de acuerdo? La parte esta. Y después colocar la parte trasera. Bien, y ahora ya por último vamos a colocar esta pieza. Esta pieza va concretamente aquí delante, ¿de acuerdo? Y listo. No tiene más secreto, es como una especie de control de nivel, ¿vale? O un mero soporte. No lo sé exactamente. A ver. Como veis no es nada fácil de poner.
Bien, lista, ya está puesta. Como habéis visto, no es una pieza que digamos fácil de colocar, ¿de acuerdo? Así que os recomendaría que la colocaseis antes de realizar su ensamblaje, ¿de acuerdo? Para que no os dé tanta molestia como me ha dado a mí. ¿Vale? Pues listo, ya tenemos lista lo que es esta parte de aquí. Ahora lo siguiente que haremos será instalar las piezas L14 que va aquí debajo, ¿de acuerdo? En este cuadradillo. Y la pieza L26 que va aquí. Y la pieza L5 que entra en este vacío de cuadradillo que tenemos ahí. Así que voy a parar la grabación y voy a preparar las piezas. Bien, ya tenemos aquí preparadas las tres piezas, la L14, la L5 y la L26. Bien, como ya os he dicho, las piezas se ponen la L14, que tiene que venir aquí, teniendo en cuenta que estas tres piezas, ¿vale? Estos tres discos que lleva aquí, que simulan tres conectores, hay que colocarlo hacia la parte trasera del vehículo, uy, del motor, perdón, ¿vale? O sea, hay que colocarlo así, ¿vale? Y procurar meter la pieza hasta el fondo. Bien, lo siguiente será colocar esta pieza, ¿vale? En su lugar correspondiente, ¿vale? Recordamos que este tetón de aquí tiene que ir colocado aquí. ¿Vale? Os hacéis una idea. Y por último, se coloca esta otra pieza aquí. ¿De acuerdo? Uy, aquí. Así que nada. Ahora que os he explicado cómo colocarlas, pues procederé a colocarlas y fijarlas. Este orificio de aquí, en lugar de ser redondo, nos lo trae como cuadrado. Entonces le podemos meter la punta de la pinza y darle un poquito de cariño, ¿de acuerdo? Y ahora ya podremos colocarle simplemente la pieza en su sitio y fijarla perfectamente con un poco de pegamento, ¿vale? Así que ahora voy a colocar las piezas tranquilamente fuera de grabación y os enseño cómo quedan. Las piezas L28 y L29 no tienen ningún secreto para ensamblarlas, ¿de acuerdo? Así que no os voy a enseñar cómo hacerlo porque son súper simples. Bien, lo siguiente que vamos a ensamblar es esta parte de aquí, que tiene tantas piececitas pequeñas, ¿de acuerdo? Y empezaremos por coger la L31 y la L30, que son el alma, por así decirlo, del subconjunto en donde van pegadas el resto de piezas, ¿de acuerdo? Son precisamente las dos primeras piezas que hay que coger, estas dos. Hay que tener cuidado, sobre todo con la pieza L30, con la parte exterior, porque llevan unas formas como un dentadito, ¿de acuerdo? Que no hay que quitarle ni nada, ¿de acuerdo? Eso se tiene que quedar ahí. Así que quitaremos las piezas y listo. Vale, ahora le procuraremos quitarle todo lo que son las rebabitas del plástico y la línea de molde, ¿de acuerdo? Y para ello, en lugar de utilizar una lima plana, vamos a utilizar una lima de media caña, ¿de acuerdo? Vale, una lima así de este estilo. Ya que se trata de una pieza que por la parte de abajo
tiene una forma muy curva, ¿de acuerdo? Y si le damos con la lima plana, pues lo más probable es que en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí, que es curva, acabemos estropeando la pieza. Así que podemos coger y con la media caña, con la parte curva, ir trabajando las piezas. Bien, esa está. Y en esta pues nada, hay que tener cuidado aquí, en la parte de arriba. ¿De acuerdo? En la parte de arriba, aquí, hay que limpiar bien la zona, que es por donde está cogida la grapa. Y esta otra de abajo. Bien, ahora ya simplemente cogeremos la pieza, la colocaremos en su sitio, procuraremos sujetarla con unas pinzas de presión negativa, ¿de acuerdo? O sea, de las que presionamos y se abren y soltamos y se cierran, ¿de acuerdo? Y así tendremos la zona, la pieza lista para poder aplicarle un poco de pegamento. Bien, y ahora ya simplemente dejamos que se seque. Mientras que se van secando la unión que hemos hecho de las piezas, vamos a ir retirando pues el resto de piezas y colocaremos la pieza L1 sobre la pieza L4. ¿Vale? Que son la pieza L1, fijaros qué tamañito tiene más pequeñito, y la L4, que es esta otra de aquí, que es un filtro de algún tipo, ¿vale? O bien de aceite o bien de carburante. Así que nada, voy a quitar las piezas y como no tiene ningún secreto, por así decirlo, para unirlos, ¿vale? Pues voy a pegarlas fuera de grabación, ¿vale? Y voy a ir retirando el resto de piezas que componen el subconjunto, ¿vale? Para después pegarlas en su correspondiente lugar. Bien, ya tenemos la pieza que se ha secado y vamos a poner el resto de piezas que vienen aquí. Así que, a ver, limpiamos esto un poquito. Bien, así que vamos a empezar a colocar las distintas piezas. La primera pieza que vamos a poner, ¿de acuerdo? Va a ser la pieza, a ver que me aclare, la pieza L9, ¿de acuerdo? Que va aquí. Así que cogeremos la pieza L9, que es esta, ¿vale? Después de haberla quitado de la grapa, tendremos que limpiarla un poquito, todo lo que son los restos del soporte de la pieza en la grapa. Y después procederemos a colocarla en su lugar correspondiente, que es aquí, ¿de acuerdo? Una vez que la tengamos en su sitio, pues simplemente tendremos que darle un toquecito con un poquito de pegamento y listo. Bien. Ahora, la siguiente pieza que vamos a colocar, que es en este recuadrito, ¿de acuerdo? Es la F7, ¿de acuerdo? Que es esta, que es una especie de bobina, ¿de acuerdo? Así que le daremos con un poquito de pegamento, ¿vale? Y la colocaremos en su sitio. Bien, ya está.
Luego, la siguiente pieza que va aquí, vamos a poner la L11, ¿de acuerdo? Que va aquí en este cuadradito. Y la L11 es esta. ¿Eh? No, fuera, esta. Esta es la L11, ¿vale? Bien, la siguiente pieza que vamos a poner es concretamente esta de aquí, ¿vale? La L6, que es esta, ¿de acuerdo? Va colocada en el último orificio que hay, que es este de aquí. Y es de una sola posición, por así decirlo, ¿vale? Así que le aplicamos un poco de pegamento. Pongo este porque para estas piececitas pequeñas es mejor. Y la colocamos en su sitio. Bien. Ahora ya la última que vamos a poner va a ser la L10, ¿vale? Que es esta pieza. Así que miramos las instrucciones y es una pieza que puede ser un tanto controvertida a la hora de colocarse, ¿vale? Tiene una pequeña zona curva, ¿vale? Si os fijáis, esta parte de aquí es curva y es la que tiene que ir hacia abajo, ¿vale? Y entra concretamente aquí. ¿De acuerdo? Bien, ya está puesta. Y ya lo único que nos queda es el filtro, ¿de acuerdo? Que entra concretamente en este vaciadito que hay aquí, ¿vale? Que está por debajo de la última pieza que hemos puesto. Así que le aplicaremos ahí un poco de pegamento. Ahí. Y después colocaremos la pieza del filtro, tal que así, ¿vale? Bien, ya está completada la pieza, ¿de acuerdo? Por la parte trasera. Ahora en la parte delantera tenemos que poner estas tres piezas, la L21, la L13 y la L12. Así que tenemos que tener en cuenta que cada una de las piezas pues tiene su hueco, ¿de acuerdo? Y el anclaje es diferente para que no se confundan. Así que vamos a proceder a colocar esas piezas fuera de grabación que no tiene ningún intríngulis, ¿vale? Y enseguida continuamos con la siguiente parte. Bien, aquí tenemos por un lado las partes que ya hemos construido del motor y por otro lo que es la etapa posterior del motor. Concretamente nos encontramos con la pieza L24, con la pieza L39 y con la pieza L38. Las dos piezas L38 y L39 pueden parecer la misma pieza, pero no son la misma pieza. Hay una pequeña diferencia, que es este resalte que tiene aquí la pieza L39.
Sí, L39, ¿de acuerdo? Esto, montarlo, ensamblarlo es muy sencillo. Se cogen las dos partes, se pegan así, y después, en el motor, cogeremos y se coloca la parte grande, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí se coloca aquí, ¿de acuerdo? Para centrarlo, concretamente, tenemos aquí un tetoncito, ¿vale? Que tiene que entrar en este vaciado que tiene aquí, ¿de acuerdo? Así que la pieza entraría así, ¿de acuerdo? Y quedaría la parte lista. Y para detallarla, posteriormente, se le añadirán las distintas piezas que corresponden. Concretamente, a ver, vamos a apartar estas piezas de aquí, que no las dañemos. Concretamente, le tendremos que añadir posteriormente la L18, la L19 y las L32, la L20 y la L17. Esas piezas, concretamente, encajan en estos huecos que tenemos aquí, en una y en otra pieza, y la L32 encajaría en estas dos especies de vaciados, ¿vale? Estas dos especies de vaciados que tienen las piezas L38 y L39. Pegarlas es muy simple, ya sabéis, se coge el pegamento, le podemos coger y afianzar las dos piezas con un poco de mascarilla, ¿vale? Con un par de tiritas finas de mascarilla, igual que hicimos con cuando montamos esta parte, ¿vale? Podemos hacerlo aquí. Le afianzamos las dos mitades con mascarilla. Bien, y una vez que lo tengamos afianzado, pues simplemente cogeremos el pincel del pegamento y le dejaremos un par de gotitas de pegamento para que se peguen las dos mitades. Una vez que quitemos las mascarillas, pues simplemente le podremos añadir en las partes que quedan cubiertas por la mascarilla una gotita de pegamento y quedará listo para poder lijarle si vemos que sea necesario. ¿Vale? Ahora ya le dejamos secar y lo dicho, si vemos que es necesario pasarle aquí un poquito de lija o el filo de la cuchilla, pues se lo podremos pasar perfectamente una vez que hayamos retirado la mascarilla y hayamos aplicado el resto del pegamento. No hay más, ¿de acuerdo? Una vez que esté eso hecho, pues lo dicho, añadiremos las piezas que he indicado, la 18, la L18, la L19, la L17, la L20 y las dos L32, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos montado esto, podemos repetir el proceso para ir haciendo el otro motor o completamos el colocarle pues, el resto de piezas del motor y dejaremos sin montar la pieza L35, aunque pondremos sus soportes correspondientes de fotograbado. ¿Por qué dejaremos sin poner esta pieza L35? Pues fácil, para que podamos pintar bien la parte que queda por ella cubierta, ¿de acuerdo? Así que voy a parar aquí un momento la grabación, voy a terminar de confeccionar este
este subconjunto, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos con el paso 16. Bien, ya tenemos aquí colocadas las dos piezas posteriores, la L18 y la L17, ¿de acuerdo? Estas dos piezas. No tienen ninguna dificultad de ponerse, ¿vale? Lo único que hay que tener en cuenta es el tamaño de los dos orificios, ¿de acuerdo? Donde van alojadas, que el tamaño es diferente, ya que el de la parte inferior, la L17, es un orificio más fuera, perdón, la parte superior, que es la L18, ¿de acuerdo? Es el hueco pequeñito, y la L17, la parte inferior, es el hueco ancho. No tienen ninguna dificultad. Lo único, cuando las quitéis del soporte, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que es una pieza muy delgadita, ¿vale? Y os va a resultar complicado trabajar lo que es el resto de la grapa que suele quedar en la pieza. Entonces, para trabajar esa pieza, lo mejor es cortarla, limpiar la zona central con el alicate lo más que podamos y colocarla en su sitio. Y una vez que las tengamos las dos colocadas en su sitio, pues simplemente trabajarse la zona donde está el sobrante, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Lo que es de aquí a aquí, más o menos. Y le podéis limpiar la zona perfectamente una vez que las piezas estén puestas. Así que voy a colocar las otras dos piezas, ¿vale? La L20 y la L19 y listo, ¿de acuerdo? Así que ahora después continuamos una vez que las haya puesto las dos piezas. 3, 2, 1... acción. Bien, voy a enseñaros un truquillo para colocar estas dos piezas, ¿vale? Es muy sencillo, es como estamos haciendo siempre. Colocaremos las piezas en su lugar correspondiente, ¿de acuerdo? Ahí. Y simplemente le depositaremos el pegamento. Vale. Una vez que tengamos la pieza puesta en su sitio, la ajustaremos un poquito a su posición y colocaremos la otra pieza. Y repetimos el proceso. Una vez que está la pieza colocada en su sitio, le aplicamos un poquito de pegamento y listo. E incluso le podemos añadir un poquito de pegamento en la zona donde coinciden ambas piezas, ¿vale? Y quedará la pieza ya lista para poder trabajar un poco en cuanto se haya secado el pegamento. Bien, una vez que se haya secado el pegamento, podremos coger y lo que os he dicho, trabajar tranquilamente la zona donde estaban los restos de la grapa, ¿vale? Con cuidado, sin apretar mucho la lima. Y listo, ¿de acuerdo? Una vez que ya esté todo bien trabajado, pues podemos pasar ya a las dos últimas piezas de esta parte, que como ya os he dicho son las L32. Hay que procurar que las dos piezas queden bien alineadas. Vale, y vamos a colocar las otras dos piezas.
Vale, al revés. Bien, esta pieza hay que tener cuidado con ella y dejar lo que es la parte que representa una especie de tubo hacia la parte central del subconjunto, ¿vale? Bien, una vez que ya tengamos fijado por lo menos uno de los puntos, o preferiblemente dos, ¿vale? Pues simplemente sujetaremos la pieza con cuidado y le añadiremos un poquito más de pegamento en las zonas de contacto, ¿vale? Para que por la capilaridad del pegamento simplemente se suelden las piezas. Bien, llega el momento de colocar la otra pieza, ¿vale? Se coloca de la misma manera, ¿eh? No hay ningún secreto. Bien, vamos a completar ya el ensamblaje de la parte central del motor. Para ello vamos a tener que unir la segunda parte que hemos hecho con la primera y tenemos que tener en cuenta que la pieza L23, esta pieza de aquí, tiene que ir en medio. Para unirlos, ¿vale? De forma correcta, tenemos que tener presente que en esta parte de aquí tenemos un pequeño vaciado, ¿vale? Esta parte de aquí, donde tiene que coincidir con un tetón cuadrado que tenemos en esta parte. Cogeremos la pieza L23, la colocaremos en su sitio y una vez colocada en su sitio haremos coincidir el cuadradillo con el vaciado y le aplicaremos un poquito de pegamento para que se queden soldadas las piezas. Nos tenemos que asegurar de que quede todo bien metido hasta el fondo. Ahora le aplicaremos un poquitín de presión para que pueda salir un poquillo el pegamento que haya quedado y el plástico para que suelde bien. Y para limpiar el sobrante de pegamento utilizaremos pues la cuchilla,
¿vale? Puesto que la zona es bastante complicada para meterle un poco de lija. Limpiaremos bien el exceso de pegamento y podremos continuar con las cosas. Bien, ahora colocaremos esta pieza con estas partes hacia la zona de atrás y estas otras hacia la parte frontal del motor. Para ello tendremos que colocarlas en su lugar, aquí, en este, así, y le aplicaremos un poquito de pegamento para que se quede fijada la pieza en su lugar. Un poquito de pegamento por aquí y otro poquito por el otro lado. Por acá. Bien, ahora cogeremos esta pieza de aquí y la colocaremos en su sitio, teniendo en cuenta que tiene que ir colocada en este pequeño agujerito que hay aquí, ¿vale? Y lo haremos aplicando un poco de pegamento aquí, colocándola en su sitio. Y ahora, para asegurarnos de que quede bien unida, le añadiremos un poquito más de pegamento. Bien, ahora tendremos que colocar el tubo de escape de esta pieza de aquí. Para ello, tendremos que tener en cuenta que la pieza tiene que haber quedado bien alineada aquí, conectada con esta zona de aquí. Y podremos ponerle ya el tubo de escape, ¿vale? El tubo de escape que está compuesto por estas dos piezas, ¿de acuerdo? La L33 y la L34. Y después la L27 y la L15. Estas piezas tienen que ir puestas debajo. Concretamente tienen que ir puestas la L27. Primero haremos el tubo de escape y luego las otras dos. Bien, estas piezas del tubo de escape simplemente se juntan así y se le puede aplicar ya un poquito de pegamento después de trabajar bien la zona central, ¿vale? La zona de unión. Podemos juntarlas ya con los dedos y aplicar un poquito de pegamento en cuanto lo tengamos bien trabajado. Ya está bien trabajadito, así que lo juntamos, le aplicamos un poquito de presión con los dedos y podemos depositar unas gotitas de pegamento para que se distribuyan por la unión y dejen las cosas bien, las piezas bien soldadas, tanto por la zona superior como por la inferior. Bien, ahora una vez que se haya secado la pieza, le procuraremos apretar un poquito para que sobresalga el sobrante de plástico y demás y listo. Y limpiaremos la zona con la punta de la cuchilla, igual que hemos hecho anteriormente en otras partes, ya que hay una serie de nervaduras que podríamos dañarlas si le damos con el papel de lija.
Bien, ahora ya, una vez que ya tenemos la pieza trabajada, simplemente lo colocaremos aquí, en su posición correcta, ¿de acuerdo? Y procuraremos que en la parte de atrás encaje en este tetoncillo de aquí, ¿vale? Que tiene que coincidir con este vaciado que hay aquí. Así que lo colocaremos aquí, haremos coincidir el tetoncito de la parte trasera, así, de esta forma. Y una vez que la tengamos bien colocada en su sitio, pues simplemente podremos aplicarle un poquito de pegamento y quedará completado la colocación de esta pieza. Bien, ahora procederemos a colocar las piezas L15 y L27, ¿vale? Teniendo en cuenta que la L27 tiene que coincidir un extremo aquí en este punto, ¿de acuerdo? Aquí. Y el otro tiene que coincidir con la parte del tetoncillo que lleva la caja L15. La caja L15 tenemos que procurar taparle la parte superior, ¿vale? Después de haberla trabajado un poquillo y retirado bien todo el sobrante. Hay que tener cuidado porque en las caras frontal y posterior de la pieza tenemos unas ranuritas que son muy finitas que representan el refrigerador de aire del cárter este. Bien, la pieza se coloca así, de esta forma, pero primero, como he dicho, vamos a rellenar el interior, esta parte de aquí, con un poco de masilla o utilizando la técnica que os he enseñado antes para rellenar las piezas con cianocrilato y material de relleno. En mi caso voy a utilizar masilla de tamilla, ¿de acuerdo? La White Putty, que tiene un acabado más suavecito del, del acabado. Simplemente cogeremos un poquito de masilla directamente del bote, sin diluir ni nada, y podremos coger y colocarla en su lugar, rellenando bien rellenado el hueco. Ahora, una vez que tengamos toda la pieza con el hueco relleno de masilla, tendremos que procurar tener cuidado de practicarle el cajeado todavía con la masilla fresca, ¿vale? Para que nos resulte luego más fácil el poder alinearla en su lugar correcto. Y una vez que la masilla esté bien seca, pues podremos proceder a lijarla, sí, bien digo, a lijarla tranquilamente con un poquito de lija, ¿vale? Para hacer el cajeado simplemente podremos coger con la punta de una cuchilla o del propio útil con el que hayamos aplicado la masilla y practicarle ahí un pequeño vaciado para poder alinear, como ya he dicho, alinear bien la pieza en su lugar. Ahora dejaremos que seque y continuaremos con la siguiente parte. Bien, ya tenemos puesta y trabajada la pieza L15, ¿de acuerdo? Y ahora es el momento de poner la pieza L27, el tubito este. Esta pieza a mí he tenido un pequeño accidente y en un golpecito que le he dado ha volado parte de la parte final de la pieza, que es la que entraría aquí, ¿vale? O sea,
la que entraría aquí. Así que no me quedará más remedio que, utilizando la otra pieza L27 de la otra plancha, fabricarme el trozo que falta. Ponerla es muy sencillo, ¿vale? Como ya os dije, esta parte de aquí, de la L27, entra, bueno, se superpone a esta parte de aquí de la L15, ¿de acuerdo? Así que lo primero que haremos será depositar ahí una gotita de pegamento, preferiblemente por la parte superior de la pieza, y después colocaremos la pieza L15 como es debido. Así, más o menos. Una vez que la tengamos ya puesta, ya sabéis, reforzaremos un poquito la unión para evitar que pase esto, que se desprenda la pieza. ¿Vale? La reforzaremos un poquito con un poco de pegamento extra. Y ahora ya, esta piececita que nos hemos fabricado con hilo de cobre de 0,4, pues simplemente la colocaremos aquí en su sitio y pegaremos las dos puntas con un poco de cianocrilato. Así que cogeremos la aguja, limpiaremos la punta de cianocrilato, ¿vale? Para ello, simplemente con un mechero y mucho cuidado, le aplicamos un poco de llama y ya habéis visto que queda completamente limpio de ciano. Así que ahora cogeremos el bote de cianocrilato, preferiblemente el mismo que utilizamos para los fotograbados, ya que es para metales, ¿vale? Es preferible ese. Dejaremos una gotita en nuestro tapón y con mucho cuidado pues lo aplicaremos en su debido lugar. Bien, ahí estaría colocada la pieza, ¿de acuerdo? Con la extensión que le hemos tenido que fabricar con el hilo de cobre. Bien, pues ya lo que nos quedaría sería poner las piezas TPB13 y TPB14, por ejemplo, y quedaría el motor como aquel que dice listo, puesto que la pieza L35, como ya os he comentado, la vamos a dejar quitada para poder pintar lo que es todo la parte superior del motor sin la interferencia de ninguna otra pieza. Para separar las piezas de fotograbado, que no os lo he dicho antes, es tan simple como utilizar un cristal, ¿vale? O un cristal o una superficie dura, digamos, la propia regla metálica o como queráis. Yo prefiero el cristal, ¿vale? Entonces, lo que haremos será identificar las piezas que necesitamos, ¿vale? Y separarlas del soporte, ¿vale? A ver, que identifique bien el número, que con tanto brillo se pierde. De acuerdo. Bien, tenemos que esta pieza y esta otra son las TPB13, y esta pieza y esta otra las TPB14. Y bueno, 14 y 15, seamos correctos. Entonces, cogeremos y con la cuchilla simplemente cortaremos las piezas los trozos que mantienen el fotograbado pegado a la plancha, ¿vale? Bien, se partió la punta.
Bien, aquí tenemos las dos piezas, la TPB13 y la TPB14. Forma de identificar las piezas, una vez que las hemos retirado de la plancha, por así decirlo, es simplemente que la TPB13 tiene los orificios para encajarla en la zona de los tornillos, ¿de acuerdo? Y la otra pues tiene la forma para colocarla aquí, en los rebajes que tiene aquí, ¿vale? En estos rebajitos que indiqué antes. Así que toca limpiar bien las piezas, ¿vale? Para ello es preferible ayudaros un poquito de las lupas, ¿vale? De las lentes, para despejarle bien todo lo que es el fotograbado. Me vais a permitir que salga un momento de cámara. Bien, ya están, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya simplemente cogeremos y pondremos las piezas en sus correspondientes lugares, ¿de acuerdo? Por un lado esta, y por otro lado podremos colocarle esta otra en su correspondiente lugar, ¿vale? Esta sería, si no me equivoco, así. Bien, también podéis coger y podéis apoyaros un poco en la pieza de L35 para colocar las piezas de fotograbado en su lugar. Así que voy a quitar la pieza L35 de la plancha soporte, voy a prepararla y ahora os explico un poquito la forma de colocarlas. Bien, pues aquí ya tenemos preparados los tubos de escape que vamos a elaborar, los colectores, ¿de acuerdo? Que son el A, el B y el C. El A se compone de las piezas C38 y C33, el B de las piezas C35 y C28 y el C de las piezas C25 y C31. Para hacerlos es muy sencillo. Una parte tiene un cuadradillo y otra parte tiene el opuesto. Y simplemente es meterlos en medio y ya está, ¿de acuerdo? Le echaríamos un poco de pegamento en la junta de unión y listo. Ahora dejaremos secar y luego simplemente trabajaremos las uniones para que queden todas bien cerraditas y bien alineados. Bien, en este caso, ¿vale? En el del B, para darle el pegamento en los centrales, simplemente le pondremos una pinza, ¿vale? Para que se sujete bien y después le dejamos una gotita de pegamento y cuando tengamos puesto el pegamento retiramos la pinza por un lado y la colocamos por el opuesto donde lo teníamos. De ese modo se cierran las dos uniones, tanto la interior como la exterior, y queda listo para poder luego realizar el trabajo con la cuchilla o con la lija o con el arco de lijar, ¿vale? Y ahora ya el C. Y listo. Ahora ya dejaremos que seque, ¿vale? Y como es un pegamento bastante rápido, pues se puede hacer en un momentito, ¿vale? Ahora cogeríamos el arco que ya habéis visto anteriormente, por ejemplo, y lo que es en la zona de unión, con mucho cuidado. Como en estas partes de aquí arriba, vale, es más difícil porque
podemos llevarnos el detallito del hilo este que hay en medio, pues ahí sí le haremos el trabajo o con la lija manualmente, o con la cuchilla, o con la herramienta que os enseñé, ¿de acuerdo? Con esta herramienta, ¿vale? Bien, ya está. Pues este trabajo lo tenemos que realizar en todos. Vale, fijaros qué simple es el trabajarlo, ¿eh? Ahora ya, lo siguiente que vamos a hacer es colocarlas en sus lugares correspondientes, ¿de acuerdo? Para ello, miraremos en las instrucciones. A ver. Y veremos dónde va puesta cada uno. Así que cogeremos el motor, ¿de acuerdo? Y lo pondremos, veremos que este es el que va en medio, ¿de acuerdo? Aquí. Así que lo colocaremos en su sitio. Y le aplicaremos un poco de pegamento. Hay que tener siempre en cuenta la posición tanto del motor, ¿de acuerdo?, como la que tiene que llevar el tubo de escape, ¿vale? Que es con la curvatura esta hacia la parte interior, ¿vale? Hacia la parte interior, porque el motor luego va puesto así en el helicóptero, ¿vale? Bien, el siguiente será el C, que es el que tiene que ir al lado derecho del motor, ¿vale? Con la curvatura esta puesta hacia el exterior. Bien, y ahora ya vamos con el otro, ¿vale? Con el último. ¿Vale? Ahora ya tocará confeccionarse los 3 tubos de escape,
¿vale? Que es súper sencillo de elaborarlos, y quedaría listo el motor para integrarlo en su góndola motriz. Así que por esta parte, de momento, nada más, ¿de acuerdo? Así que voy a preparar los escapes que yo le voy a poner al mío, que os recuerdo son los de Kaupeski, y ahora después lo vemos. Bien, ya tenemos aquí tanto el motor que hemos estado elaborando antes, con sus 3 tubos de escape, como, bueno, con sus 3 colectores de escape, como sus 3 tubos de escape. Tenemos por un lado los de la maqueta de plástico y por otro los de resina de Kaupeski Models. El más curioso es el tubo de escape de la parte derecha del motor, ¿de acuerdo? El que queda pegado al fuselaje por esta pletinita de aquí, ¿vale? Como veis, esa pletina aquí en el de Kaupeski viene muy bien definida, ¿de acuerdo? Con un grosor bastante aceptable para ser una pieza de resina. Y en el de plástico, pues la pieza viene completamente en un bloque. Con lo cual habría que procurar coger y adelgazarla, como veis que he hecho aquí. Y simplemente eso se hace con una cuchilla, con una buena punta, ¿de acuerdo? Y simplemente meteremos la punta aquí y la pasaremos varias veces por lo que es la zona que queremos ahuecar, ¿vale? Tanto por la zona, el contorno de la pieza, como por la parte de aquí de atrás, ¿de acuerdo? Y listo. Una vez que tengamos trabajadas las piezas, pues simplemente podremos coger las propias piezas de plástico, por ejemplo, el que no tenga los de Kaupeski, y introducir este resalte que tienen las piezas aquí, ¿vale? Se pondría así, ¿vale? Y luego se podría poner, si queréis, los fotograbados antes o después de colocarlos en su sitio. Entonces, una vez que tengamos colocados los tubos de escape en su sitio, ¿vale? Voy a cambiaros la hoja de instrucciones para que lo veáis mejor. Tenemos que ponerle una serie de piezas que confeccionan lo que es la barquilla de la góndola motriz, ¿de acuerdo? Concretamente nos vamos a centrar primero en poner sobre la pieza C10 las piezas E10 y E8, que son los anclajes del motor, ¿de acuerdo? Una vez colocadas esas piezas, pues podremos colocar la C49 y la H1. Una vez estén colocadas esas piezas, pues podremos preocuparnos de colocar la pieza C40, ¿vale? Y ayudándonos con el del fuselaje, podremos colocar la pieza C15. La pieza C40 y la pieza C15 no son nada más que unas piezas que nos van a permitir darles la separación que tienen que tener los 3 tubos de escape del helicóptero. Y la C15 lo mismo, ¿de acuerdo? Las dos, la C40 y la C15, nos permitirán eso. La C15 hay que tener precaución, ¿vale? Porque tenemos que colocar en el fuselaje, ¿de acuerdo? Una pieza de fotograbado, la TB31, que es la que nos hará dónde está el soporte de la barra, ¿vale? Así que no tiene mucho secreto, ¿de acuerdo? Ni es nada complicado el elaborar esto, pero lo que os he dicho, vamos a procurar dejar lo que es el motor sin pegar a sus correspondientes soportes, para pintarlo aparte y aparte poder pintar cómodamente lo que es el interior de la barquilla motriz. Así que nada, voy a prepararme las piezas, ¿de acuerdo? Para iniciar la elaboración de la barquilla.
Lo que sí voy a hacer ya, una vez que he cortado ya los tubos de escape de resina de sus soportes, pues los podré guardar junto con el motor, por ejemplo, en una bolsita que no vayamos a andar mucho con ella, ¿de acuerdo? Y podremos tener todo junto, y así podemos separar cada uno de los motores por su lado. Bien, aquí, ¿vale? Ni que decir tiene que las piezas estas de aquí arriba, que son fotograbados, las podéis colocar, las debéis colocar, mejor dicho, no poder, sino debéis colocarlas antes de colocar las piezas C40 y C15. ¿De acuerdo? Porque si no, una vez colocadas esas piezas, no vamos a poder colocar los fotograbados correspondientes. Así que nada, lo dicho, voy a preparar las piezas para la base de la góndola motriz y enseguida continuamos.